Última hora a México. Una ex jueza confiesa haber condenado a inocentes para salvar a su propio hijo secuestrado por el CJNG. Su testimonio sacude al sistema judicial y reabre antiguos casos de corrupción y miedo. Permanezca con nosotros. La voz de la ex jueza resonó con una fuerza inusitada, quebrando el silencio expectante. Condené inocentes, declaró, la frase cargada de un peso insoportable. El eco parecía rebotar en las paredes del Palacio de Justicia mexicano, un edificio imponente ahora manchado por su confesión. Un conflicto moral desgarrador la había llevado a tomar decisiones que jamás imaginó posibles, decisiones que la perseguirían por el resto de su vida. ¿Cómo una mujer de ley, una defensora de la justicia, podía admitir semejante atrocidad? La respuesta, tan simple como devastadora, se revelaría en una historia de secuestro, amenazas y un cártel sediento de poder. Conozcamos a la doctora Elena Ramírez. En Guadalajara, era sinónimo de rectitud. Su toga, siempre impecable, simbolizaba la integridad con la que abordaba cada caso. Su reputación era intachable, sus sentencias, justas y equitativas. Era una jueza respetada, admirada por sus colegas y temida por los criminales. Fuera del juzgado, Elena era una madre y esposa dedicada. Su hogar era un remanso de paz, un refugio donde la justicia daba paso al amor y la armonía. Su hijo, Miguel, era su adoración, el motor que impulsaba cada uno de sus actos. Su esposo, un reconocido arquitecto, era su confidente y apoyo incondicional. La vida de Elena, desde fuera, parecía un cuento de hadas. Un equilibrio perfecto entre su exitosa carrera profesional y su vida familiar idílica. Pero bajo la superficie de esta perfección, las sombras se cernían. El cártel Jalisco Nueva Generación extendía sus tentáculos por toda la región, sembrando el terror y la desesperación. La violencia era su sello distintivo, la extorsión su método. Empresas, políticos y hasta funcionarios públicos caían bajo su yugo. Nadie estaba a salvo. La impunidad era su arma más poderosa, el silencio, su mejor aliado. El CJNG se había convertido en un Estado dentro del Estado, desafiando la autoridad y socavando la ley. Su poder era inmenso, su crueldad ilimitada. Operaban con total descaro, dejando un rastro de sangre y miedo a su paso. La gente vivía con el temor constante de ser la próxima víctima. Una mañana, la pesadilla de Elena se hizo realidad. Miguel, su hijo, fue secuestrado. La llamada telefónica fue escalofriante, la voz al otro lado, fría y amenazante. Las demandas eran claras: coopera o tu hijo muere. El CJNG exigía que Elena manipulase sus sentencias, que favoreciese a sus miembros y que dejase libres a sus cómplices. Le daban instrucciones precisas, casos específicos que debía resolver de una determinada manera. La jueza, de pronto, se encontraba entre la espada y la pared. Su vida, su carrera, su reputación, todo pendía de un hilo. Pero lo más importante era la vida de su hijo, la promesa de un futuro truncado por la brutalidad del cártel. La desesperación se apoderó de ella, la angustia la consumía. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía salvar a Miguel sin traicionar todo aquello en lo que creía? El dilema ético era abrumador, la decisión, desgarradora. Ahora, antes de que la historia se torne aún más oscura, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas ni un solo detalle de este relato impactante. Descubre cómo Elena, una jueza intachable, se vio obligada a transgredir la ley para salvar a su hijo. Acompáñanos en este viaje a las entrañas de la corrupción y la desesperación. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la continuación de esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento. La verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece. Desesperada, Elena contactó a la policía. Aunque confiaba en algunos agentes, la sombra del CJNG era alargada y su influencia, palpable. Temía que el cártel tuviera infiltrados en las fuerzas del orden, que cualquier movimiento en falso pudiera poner en peligro la vida de Miguel.
La burocracia policial, la lentitud de los procesos, la hacían sentir impotente. Necesitaba actuar rápido, pero ¿a quién podía recurrir? La confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Cada segundo que pasaba aumentaba su angustia, la incertidumbre la carcomía por dentro. La idea de perder a Miguel la paralizaba, pero sabía que debía tomar una decisión, por difícil que fuese. La doctora Ramírez se sentía sola, abandonada a su suerte, luchando contra un enemigo invisible y todopoderoso. El primer caso fue un golpe bajo. Un miembro del cártel, acusado de posesión de armas, debía ser liberado. Elena sintió un nudo en el estómago al leer el expediente. Las pruebas eran contundentes, la culpabilidad del acusado, evidente. Pero las órdenes eran claras: decláralo inocente o tu hijo pagará las consecuencias. La jueza se enfrentó a una encrucijada moral. ¿Cómo podía traicionar su juramento, su vocación, su propia conciencia? ¿Cómo podía dejar libre a un criminal que seguramente volvería a delinquir? Pero la imagen de Miguel, sufriendo en manos del cártel, la atormentaba. No podía arriesgarse. Con el corazón destrozado, Elena dictó sentencia. El acusado fue declarado inocente y liberado. La jueza sintió una profunda vergüenza, una culpa que la acompañaría para siempre. Había manchado su toga, había corrompido la justicia. Pero había salvado, por ahora, la vida de su hijo. A partir de ese momento, la presión se intensificó. El CIG exigía favores cada vez mayores, involucrando a Elena en casos más graves y comprometiendo aún más su integridad. Debía manipular pruebas, sobornar testigos, influir en jurados. La jueza se sentía como una marioneta, controlada por hilos invisibles, obligada a bailar al son del cártel. Cada día se hundía más en la corrupción, cada sentencia injusta la alejaba de la persona que había sido. El miedo la paralizaba, pero el amor por su hijo la impulsaba a seguir adelante. Elena vivía en un constante estado de alerta, vigilando cada uno de sus movimientos, temiendo ser descubierta. Su vida se había convertido en una pesadilla, un laberinto sin salida donde la justicia y la moralidad habían sido sacrificadas en el altar del terror. La lucha interna era devastadora. Por un lado, la jueza, la defensora de la ley, clamaba por justicia. Por otro, la madre, desesperada por salvar a su hijo, estaba dispuesta a todo. Elena se debatía entre el deber y el amor, entre la ética y la supervivencia. No dormía, no comía, apenas podía pensar con claridad. La culpa la consumía, el remordimiento la atormentaba. Se sentía sucia, contaminada, indigna de su cargo. Pero no podía rendirse. Debía seguir luchando, aunque eso significara perder su alma en el camino. La doctora Ramírez se preguntaba si alguna vez podría perdonarse a sí misma por las acciones que se veía obligada a cometer. Se preguntaba si Miguel, cuando supiera la verdad, la seguiría amando. La incertidumbre la corroía, la desesperación la ahogaba. En medio de esta tormenta, aparecieron algunos personajes secundarios que complicaron aún más la situación. Un colega juez, Ricardo Méndez, comenzó a sospechar de su comportamiento. Sus preguntas eran incisivas, sus miradas penetrantes. Elena temía que Ricardo descubriera su secreto y la denunciara. Por otro lado, un agente federal encubierto, Javier Bernal, se acercó a ella ofreciéndole ayuda. Javier le prometió rescatar a Miguel y exponer al CJNG, pero Elena desconfiaba. ¿Era Javier realmente un aliado o un espía del cártel? No sabía a quién creer, a quién confiar su vida y la de su hijo. La situación se volvía cada vez más peligrosa, el cerco se estrechaba a su alrededor. Elena se sentía atrapada, sin escapatoria, condenada a un destino incierto y aterrador. El caso clave llegó como una estocada final. El CJNG le exigió a Elena condenar a un hombre inocente, un humilde campesino acusado falsamente de narcotráfico. La evidencia era inexistente, las pruebas, fabricadas. La víctima,
un tal José Vargas, era un hombre bueno, un padre de familia trabajador que se había negado a ceder sus tierras al cártel. Su condena era una venganza, un mensaje para aquellos que osaran desafiar su poder. Para Elena, esta era la prueba definitiva. Ya no se trataba de liberar a criminales, sino de destruir la vida de un hombre inocente. La magnitud de la injusticia era abrumadora, la carga, insoportable. La jueza se sentía al borde del abismo, a punto de perder todo lo que le quedaba de humanidad. Pero la amenaza sobre Miguel seguía latente, el ultimátum, implacable. Debía elegir entre la vida de un inocente y la de su hijo. La decisión era un infierno. La manipulación de la evidencia fue meticulosa, cruelmente orquestada. Elena se vio obligada a alterar informes policiales, a desacreditar testigos, a ignorar pruebas exculpatorias. Convenció a peritos para que falsificaran sus dictámenes, presionó a funcionarios judiciales para que se plegaran a sus órdenes. La jueza, convertida en un artífice del engaño, tejió una red de mentiras que condenaría a José Vargas a una larga pena de prisión. Cada paso que daba la alejaba más de la justicia, cada acción la hundía más en la oscuridad. El peso de la culpa la aplastaba, pero no podía detenerse. Debía seguir adelante, aunque eso significara sacrificar su alma. La doctora Ramírez se sentía como un instrumento del mal, utilizada por el cártel para sus fines perversos. Su conciencia la atormentaba, pero el miedo a perder a Miguel era aún mayor. José Vargas era un hombre sencillo, un campesino honesto que amaba su tierra y a su familia. Tenía una esposa y 3 hijos pequeños que dependían de él. Su condena, injusta y despiadada, lo privaría de su libertad, de su sustento, de su dignidad. Su familia quedaría desamparada, condenada a la pobreza y al sufrimiento. La vida de José, que había sido un ejemplo de trabajo y honestidad, se vería truncada por la avaricia y la crueldad del cártel. Elena, al condenarlo, se convertía en cómplice de esta tragedia, en verdugo de una familia inocente. La imagen de José, esposado y humillado, la perseguiría por siempre. La doctora Ramírez sabía que estaba cometiendo un error terrible, una injusticia irreparable. Pero no veía otra salida. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La paranoia se apoderó de Elena. Sentía que estaba siendo vigilada constantemente, que el CJNG controlaba cada uno de sus movimientos. Veía sombras en las esquinas, escuchaba ruidos extraños en la noche. Desconfiaba de todos, incluso de su propio esposo. Temía que el cártel la estuviera espiando, grabando sus conversaciones, leyendo sus correos electrónicos. La sensación de estar vigilada la hacía sentirse vulnerable, expuesta, a merced de sus enemigos. Elena vivía en un estado de tensión constante, incapaz de relajarse, de dormir, de disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Su hogar, que antes había sido un refugio de paz, se había convertido en una prisión. La jueza se sentía atrapada, sin escapatoria, condenada a vivir con el temor constante de ser descubierta. El peso de la culpa se hizo insoportable. La salud mental de Elena se deterioró rápidamente. Sufría de insomnio, de pesadillas, de ataques de ansiedad. Perdía peso, se mostraba irritable, se aislaba de sus amigos y familiares. Su esposo, preocupado por su estado, intentaba ayudarla, pero Elena se negaba a hablar, a compartir su angustia. La doctora Ramírez se sentía avergonzada de sus acciones, incapaz de confesar la verdad a nadie. La culpa la carcomía por dentro, la consumía lentamente. Se sentía indigna de su familia, de su profesión, de su propia vida. Elena se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz, si alguna vez podría perdonarse a sí misma por los crímenes que había cometido. La desesperación la invadía, la esperanza se desvanecía. La jueza, que había sido un ejemplo de fortaleza y rectitud, se estaba desmoronando bajo el peso de la culpa. El juicio de José Vargas fue una farsa desde el principio.
Elena, con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma, dirigió la orquesta del engaño. Manipuló las preguntas a los testigos, resaltando los aspectos que incriminaban a José y minimizando las pruebas que lo exculpaban. Ignoró las objeciones de la defensa, favoreciendo sistemáticamente a la fiscalía, controlada por el cártel. Su mirada, antes llena de sabiduría y justicia, ahora reflejaba un vacío aterrador. La jueza se había transformado en una marioneta, movida por los hilos del miedo y la desesperación. El jurado, intimidado y confundido, no tuvo otra opción que seguir sus indicaciones. La condena de José Vargas era inevitable, un cruel desenlace escrito desde el principio. Elena, al dictar la sentencia, sintió que una parte de ella moría. Había traicionado su juramento, había destruido la vida de un hombre inocente. La culpa la consumía, pero no podía mostrar debilidad. Debía mantener la fachada, proteger a su hijo a toda costa. Su esposo, Carlos, un hombre observador y sensible, comenzó a notar su comportamiento extraño. Sus cambios de humor, su insomnio, su falta de apetito, no pasaron desapercibidos. Intentaba hablar con ella, ofrecerle su apoyo, pero Elena se cerraba en sí misma, negándose a compartir su angustia. Carlos sentía que algo terrible estaba sucediendo, que su esposa se estaba desmoronando por dentro. La confrontó, preguntándole directamente si estaba en problemas. Elena, con lágrimas en los ojos, negó todo, mintiendo descaradamente. No podía revelarle la verdad, no podía ponerlo en peligro. Pero la tensión en el hogar aumentaba cada día, creando una atmósfera irrespirable. La relación, que antes había sido un refugio de amor y comprensión, se estaba deteriorando rápidamente. La doctora Ramírez temía perder a su esposo, a su familia, a todo lo que amaba. Pero no veía otra opción. Debía seguir mintiendo, seguir ocultando su secreto, proteger a sus seres queridos a toda costa. Elena comprendió que el precio a pagar por salvar a su hijo era demasiado alto. Su alma estaba siendo corrompida, su conciencia, destrozada. Se había convertido en una sombra de sí misma, en una persona irreconocible. La jueza, que había sido un ejemplo de rectitud y honestidad, se había transformado en una criminal, en una cómplice del mal. La culpa la atormentaba, el remordimiento la consumía. Se sentía sucia, contaminada, indigna de su cargo. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarse a sí misma por las acciones que se veía obligada a cometer. Sabía que estaba jugando con fuego, que su secreto tarde o temprano saldría a la luz. Pero no podía detenerse. Debía seguir adelante, aunque eso significara perder su alma en el camino. La doctora Ramírez se sentía atrapada en un laberinto sin salida, condenada a un destino incierto y aterrador. En medio de esta desesperación, una luz de esperanza apareció. El agente federal encubierto, Javier Bernal, se puso en contacto con Elena, ofreciéndole una salida. Le reveló que conocía su situación, que sabía del secuestro de Miguel y de las amenazas del CJNG. Le prometió rescatar a su hijo y exponer al cártel, pero a cambio necesitaba su colaboración. Javier le pidió que recopilara evidencia de las actividades del cártel y de su participación en la manipulación de los juicios. Le aseguró que juntos podrían derrotar al CJNG y devolverle la justicia a Guadalajara. La doctora Ramírez, al escuchar sus palabras, sintió un rayo de esperanza. Quizás aún había una posibilidad de salvar a su hijo y recuperar su vida. Pero la desconfianza la carcomía. ¿Podía confiar en Javier? ¿Era realmente un agente federal o un espía del cártel? Temía que fuera una trampa, una forma de obtener información y eliminarla. La jueza se debatía entre la esperanza y el miedo, entre la confianza y la paranoia. No sabía a quién creer, a quién confiar su vida y la de su hijo. La decisión era difícil, arriesgada. Si Javier era un aliado, podría salvar a Miguel y exponer al CJNG. Pero si era un traidor, podría condenarla a ella y a su hijo a una muerte segura.
Elena, con el corazón en la mano, decidió tomar un riesgo. Aceptó la ayuda de Javier, confiando en su instinto y en la esperanza de un futuro mejor. La doctora Ramírez sabía que estaba jugando con fuego, pero estaba dispuesta a todo para salvar a su hijo y recuperar su dignidad. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Confiaba, a pesar de las dudas, en Javier Bernal. El agente federal le propuso un plan audaz, simular que seguía cooperando con el CJNG mientras recopilaba pruebas irrefutables que los incriminaran y, simultáneamente, preparar el rescate de Miguel. Era un juego peligroso, un baile sobre la cuerda floja, pero la jueza no veía otra opción. La planificación comenzó de inmediato. Javier le proporcionó un teléfono encriptado y le instruyó sobre cómo comunicarse de manera segura. Le explicó la importancia de cada detalle, la necesidad de ser cautelosa y de no levantar sospechas. El operativo de rescate requería una logística compleja y un timing perfecto. Elena debía proporcionar información precisa sobre la ubicación de Miguel, los horarios de los guardias y cualquier cambio en la rutina del cártel. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena se dispuso a recopilar la evidencia. Sabía que cada paso que daba era un riesgo, que cada documento que sustraía podía ser descubierto. Pero la imagen de Miguel, sufriendo en manos del CJNG, la impulsaba a seguir adelante. Comenzó a fotocopiar expedientes confidenciales, a grabar conversaciones comprometedoras, a reunir pruebas de la manipulación de los juicios. Utilizaba su posición como jueza para acceder a información privilegiada, aprovechando la confianza que aún inspiraba en algunos de sus colegas. Guardaba la evidencia en una memoria USB encriptada, que escondía en un lugar seguro de su casa. Sabía que si el CJNG descubría su doble juego, no dudarían en matarla a ella y a Miguel. Pero estaba dispuesta a arriesgar su vida para salvar a su hijo y exponer la corrupción del cártel. El doble juego era agotador. Durante el día, Elena debía mantener su fachada ante el CJNG, cumpliendo sus órdenes y manipulando los juicios a su favor. Se sentía asqueada de sí misma, pero sabía que era necesario para proteger a Miguel. Por las noches, se reunía en secreto con Javier, compartiendo la información que había recopilado y planificando los siguientes pasos del operativo. Dormía poco, comía mal y vivía en un estado de tensión constante. El miedo la carcomía por dentro, pero la esperanza la mantenía en pie. Sabía que estaba luchando contra un enemigo poderoso y despiadado, pero estaba decidida a no rendirse. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hijo y recuperar su vida. El CJNG, sin embargo, no era estúpido. La organización criminal había sobrevivido gracias a su astucia y su capacidad para anticiparse a los movimientos de sus enemigos. Comenzaron a sospechar de Elena. Notaron su nerviosismo, su falta de concentración, su comportamiento errático. Aumentaron la vigilancia sobre ella y su familia, instalando micrófonos en su casa y siguiendo cada uno de sus movimientos. Le asignaron un nuevo guardaespaldas, un hombre corpulento y silencioso que la acompañaba a todas partes. Elena se sentía asfixiada, atrapada en una red que se estrechaba cada día más. Sabía que el tiempo se agotaba, que debía actuar rápido antes de que el cártel descubriera la verdad. Un día, cometió un pequeño error. Dejó un documento confidencial sobre la mesa de su despacho, un documento que revelaba detalles sobre una operación del CJNG. El guardaespaldas lo vio y lo fotografió con su teléfono. Elena se dio cuenta de su error demasiado tarde. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un presentimiento de que su doble juego estaba a punto de ser descubierto. Sabía que debía actuar con rapidez, que debía advertir a Javier y preparar una vía de escape. Pero el CJNG ya estaba sobre ella. Su vida, y la de Miguel, pendían de un hilo. La pesadilla, que creía estar controlando, estaba a punto de desbordarse. El sudor frío le corrió por la frente al comprender la magnitud de su error. El documento,
ahora en manos del cártel, era una prueba irrefutable de su traición. Elena sabía que no tenía tiempo que perder. El Zhejiang no tardaría en atar cabos y desatar su furia sobre ella y Miguel. La llamada que temía llegó esa misma noche, una voz gutural al otro lado de la línea, sin rodeos. Sabemos lo que estás haciendo, jueza. Crees que puedes engañarnos, pero te equivocas. Tu hijo está en peligro inminente. La amenaza, directa y brutal, la dejó sin aliento. El mundo se le vino encima. El operativo de rescate, que había planeado con tanto cuidado junto a Javier, se veía ahora comprometido. El cártel, alertado, seguramente habría reforzado la seguridad alrededor de Miguel, haciendo que cualquier intento de liberarlo fuera mucho más arriesgado. Javier, al recibir la noticia del error de Elena y la amenaza, se mostró sombrío. Tenemos que actuar ahora, Elena. No hay tiempo que perder. El plan original ya no sirve. Tendremos que improvisar. La urgencia en su voz era palpable. Sabían que la vida de Miguel pendía de un hilo, que cada segundo contaba. Elena, con el corazón en la garganta, se reunió con Javier en un lugar seguro. Juntos, revisaron el plan, buscando alternativas, identificando los puntos débiles. Decidieron adelantar el operativo de rescate, aunque eso significara asumir mayores riesgos. Javier movilizó a su equipo, preparándolos para una misión de alto riesgo. La jueza, por su parte, aportó toda la información que tenía sobre la ubicación de Miguel, los movimientos del cártel y los posibles puntos de acceso. La tensión era palpable, el ambiente, denso. Sabían que se enfrentaban a una situación extrema, que cualquier error podría ser fatal. La cuenta regresiva había comenzado. Elena y Javier debían actuar con rapidez y precisión para salvar a Miguel antes de que fuera demasiado tarde. El cártel, alertado, seguramente estaría vigilando cada uno de sus movimientos, esperando el momento oportuno para atacar. La jueza se sentía atrapada en una pesadilla, luchando contra un enemigo invisible y todopoderoso. Pero no podía rendirse. Debía seguir adelante, por Miguel, por su familia, por la justicia. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, incluso sacrificar su propia vida, para proteger a su hijo y poner fin a la barbarie del CJNG. En medio de la desesperación, Elena comenzó a considerar un último sacrificio, una jugada desesperada que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Pensó en entregarse al CJNG, en ofrecer su vida a cambio de la libertad de Miguel. Sabía que era una opción arriesgada, que podría terminar muerta. Pero no veía otra forma de garantizar la seguridad de su hijo. Si se entregaba, el cártel ya no tendría motivos para lastimar a Miguel. Lo liberarían y la dejarían a ella a su merced. Era una decisión terrible, pero Elena estaba dispuesta a tomarla. Estaba dispuesta a renunciar a su vida para salvar a su hijo y, quizás, redimirse por sus pecados. Antes de llevar a cabo su plan, Elena llamó a Carlos, su esposo. Con la voz entrecortada por el llanto, le confesó la verdad. Le contó sobre el secuestro de Miguel, sobre las amenazas del CJNG y sobre las acciones que se había visto obligada a cometer. Carlos, al principio, se mostró incrédulo. No podía creer que su esposa, la mujer que amaba y admiraba, hubiera sido capaz de manipular juicios y condenar inocentes. Pero al escuchar su relato, al ver su desesperación, comprendió la magnitud de su sufrimiento. La abrazó con fuerza, ofreciéndole su apoyo incondicional. Juntos, decidieron que lo más importante era salvar a Miguel. Elena, con el corazón destrozado, le dijo a Carlos que estaba dispuesta a entregarse al CJNG para proteger a su hijo. Carlos, aunque dolido, comprendió su sacrificio. Le prometió que cuidaría de Miguel y que nunca olvidaría su valentía. En un acto de valentía desesperada, Elena solicitó una reunión con uno de los líderes del CJNG, un hombre conocido como el Halcón. Sabía que era una jugada arriesgada, que podría ser una trampa,
pero no veía otra opción. Necesitaba ganar tiempo para que Javier y su equipo pudieran rescatar a Miguel. Necesitaba negociar, aunque fuera con el diablo. El encuentro se fijó en un lugar remoto, una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Elena, escoltada por el guardaespaldas del cártel, se dirigió al lugar con el corazón encogido. Al llegar a la bodega, la esperaba el halcón, un hombre corpulento y de mirada fría, rodeado de sicarios armados hasta los dientes. El ambiente era tenso, opresivo. Elena, a pesar del miedo, mantuvo la compostura. Se plantó frente al halcón y le propuso un trato, su vida a cambio de la libertad de Miguel. Le explicó que estaba dispuesta a entregarse a las autoridades, a confesar sus crímenes y a asumir las consecuencias de sus actos. Le aseguró que su sacrificio garantizaría que el cártel no sufriera represalias por parte de la policía. El halcón escuchó atentamente, con una sonrisa burlona en el rostro. Parecía divertido con la desesperación de Elena. La negociación fue tensa, peligrosa. El halcón se mostró inflexible, exigiendo pruebas de la lealtad de Elena. Le pidió que revelara información sobre el operativo de rescate que delatara a Javier y a su equipo. Elena se negó, argumentando que su sacrificio solo tendría valor si Miguel era liberado sano y salvo. La discusión se prolongó durante horas, en un tira y afloja constante. El halcón jugaba con la desesperación de Elena, disfrutando de su poder sobre ella. La jueza, por su parte, se mantenía firme, tratando de ganar tiempo y proteger a Miguel. La situación era explosiva, cualquier error podía desencadenar una tragedia. De repente, el silencio se rompió con el sonido de disparos. La Policía Federal, liderada por Javier, había irrumpido en la bodega. Se produjo un enfrentamiento armado entre los agentes y los sicarios del cártel. El halcón, furioso, ordenó a sus hombres que mataran a Elena. La jueza, en medio del caos, corrió para protegerse, esquivando balas y tratando de escapar. Javier, arriesgando su vida, logró llegar hasta ella y la puso a salvo. El tiroteo fue intenso, sangriento. Varios sicarios cayeron abatidos, pero la policía también sufrió bajas. La bodega se convirtió en un campo de batalla, un infierno de fuego y plomo. En medio del enfrentamiento, la evidencia que Elena había recopilado salió a la luz. Los documentos y grabaciones que incriminaban al CJNG fueron encontrados por la policía, exponiendo la corrupción y la manipulación del cártel en el sistema judicial. La verdad, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, finalmente veía la luz. La noticia se extendió como la pólvora, generando indignación y conmoción en todo el país. El CJNG, que se creía intocable, se veía ahora expuesto y vulnerable. La justicia, aunque tardía, comenzaba a prevalecer. En el fragor del combate, mientras balas trazaban líneas invisibles en el aire y el olor a pólvora impregnaba cada rincón de la bodega, Javier gritó a Elena que corriera, que buscara refugio. La prioridad era rescatar a Miguel, y cada segundo contaba. Fuera, en la distancia, las sirenas de refuerzos policiales rompían la noche, anunciando la inminente llegada de más apoyo. Javier y su equipo, a pesar de las bajas, luchaban con ferocidad, decididos a desmantelar la estructura del CJNG y liberar a Miguel de sus garras. El enfrentamiento era brutal, un choque entre la ley y el crimen organizado, donde la línea entre el bien y el mal se difuminaba en la oscuridad. Simultáneamente, otro equipo de agentes federales, guiados por la información proporcionada por Elena y Javier, irrumpía en el escondite donde Miguel permanecía cautivo. La operación fue rápida y precisa. Los guardias, sorprendidos por el ataque, no pudieron oponer mucha resistencia. Miguel, asustado pero ileso, fue liberado y puesto bajo custodia protectora. El rescate. Había sido un éxito, una victoria agridulce en medio del caos y la violencia. Pero la batalla aún no había terminado. Elena, protegida por Javier, logró salir de la bodega en medio del tiroteo.
La adrenalina corría por sus venas, el miedo atenazaba su corazón. No sabía si Miguel estaba a salvo, si el rescate había sido exitoso. Solo podía confiar en Javier y en su equipo, encomendándose a su profesionalismo y valentía. Fueron conducidos a un vehículo blindado, que los trasladó a un lugar seguro. Durante el trayecto, Elena no pudo evitar pensar en los agentes que habían caído en la batalla, en los sacrificios que se habían hecho para salvar a su hijo y exponer al CJNG. El peso de la culpa la abrumaba, pero también sentía una profunda gratitud. Al llegar al lugar seguro, Javier le confirmó la buena noticia: Miguel estaba a salvo, había sido rescatado y se encontraba bajo protección policial. Elena rompió a llorar, una mezcla de alivio, alegría y tristeza. Abrazó a Javier con fuerza, agradeciéndole su valentía y su compromiso. Sabía que le debía la vida a él y a su equipo. Javier le explicó que, debido a la amenaza latente del CJNG, era imperativo que ella y Miguel huyeran, que se escondieran en un lugar seguro hasta que la Policía Federal pudiera desmantelar por completo la estructura del cártel. Les proporcionaron documentos falsos y un vehículo discreto, instándoles a desaparecer de la vista pública. Bajo la sombra de la clandestinidad, Elena y Miguel emprendieron su huida. Dejaron atrás su hogar, su vida, su identidad. Se convirtieron en fugitivos, obligados a vivir con el temor constante de ser descubiertos. Se refugiaron en un pequeño pueblo remoto, lejos del alcance del CJNG. Cambiaron sus nombres, adoptaron una nueva apariencia y trataron de pasar desapercibidos. Pero la sombra del cártel era alargada, y la amenaza constante. Elena vivía con el temor de que en cualquier momento pudieran ser encontrados y asesinados. Mientras tanto, la Policía Federal intensificaba su investigación, utilizando la evidencia proporcionada por Elena para desmantelar la estructura del CJNG. Se realizaron arrestos masivos, se confiscaron bienes y se congelaron cuentas bancarias. Los líderes del cártel, acorralados, intentaban desesperadamente huir del país, pero la mayoría fueron capturados y puestos a disposición de la justicia. La caída del CJNG generó un terremoto en el sistema judicial, exponiendo la corrupción y la complicidad de jueces, políticos y funcionarios públicos. La historia de Elena, la jueza que había condenado inocentes para salvar a su hijo, se hizo pública. Los medios de comunicación se hicieron eco de su relato, generando un debate nacional sobre la corrupción en el sistema judicial, los límites de la ley y el dilema moral de una madre desesperada. Algunos la consideraban una heroína, una mujer valiente que había arriesgado su vida para exponer al CJNG. Otros la veían como una criminal, una jueza corrupta que había traicionado su juramento y violado la ley. Elena, desde su escondite, seguía el debate con atención. Sabía que sus acciones habían generado controversia, que había quienes la juzgaban con dureza. Pero también sabía que había hecho lo que creía correcto, que había actuado por amor a su hijo y por un deseo de justicia. Recibía cartas de apoyo de personas de todo el país, que la felicitaban por su valentía y la animaban a seguir adelante. Pero también recibía amenazas, insultos y críticas. La opinión pública estaba dividida, polarizada por su historia. En medio del torbellino mediático, se puso en marcha una investigación interna sin precedentes dentro del Poder Judicial. La confesión de Elena había abierto una caja de Pandora, revelando la magnitud de la corrupción que carcomía el sistema. Jueces, magistrados, secretarios y hasta personal administrativo eran sospechosos. La Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la Policía Federal, comenzó a revisar expedientes, a interrogar testigos y a analizar patrones de conducta sospechosos. La tarea era ardua, pero necesaria para limpiar la imagen del Poder Judicial y restaurar la confianza de la ciudadanía. La investigación pronto reveló que Elena no era la única jueza involucrada en la manipulación de casos para el CJNG. Otros togados, presionados por las amenazas o seducidos por el dinero, también habían cedido a las exigencias del cártel.
Algunos habían dictado sentencias favorables a los criminales, otros habían obstaculizado investigaciones y otros, simplemente, habían hecho la vista gorda ante las actividades ilícitas del CJNG. La red de corrupción era extensa y compleja, involucrando a personas de todos los niveles del sistema judicial. La evidencia era contundente: transferencias bancarias sospechosas, llamadas telefónicas comprometedoras, reuniones secretas con miembros del cártel. A medida que avanzaba la investigación, se produjeron arrestos y acusaciones. Varios jueces y miembros del CJNG fueron detenidos y acusados de diversos delitos: cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, delincuencia organizada y obstrucción a la justicia. Los nombres de los implicados se hicieron públicos, generando un escándalo mayúsculo que sacudió los cimientos del poder judicial. La ciudadanía, indignada, exigía castigos ejemplares para los corruptos y una reforma profunda del sistema judicial. La presión era enorme, tanto para la fiscalía como para el gobierno. Era necesario demostrar que la ley era igual para todos, que nadie estaba por encima de la justicia. Elena, desde su escondite, fue contactada por las autoridades para testificar. Su testimonio era crucial para esclarecer los hechos, para identificar a los responsables y para desmantelar por completo la estructura del CJNG. La jueza, a pesar del miedo y la incertidumbre, aceptó colaborar con la justicia. Sabía que su testimonio podía ser la clave para condenar a los corruptos y para restaurar la confianza en el sistema judicial. Se reunió en secreto con fiscales y agentes federales, proporcionando detalles precisos sobre las operaciones del cártel, los nombres de los jueces involucrados y las pruebas que había recopilado. Su testimonio fue valioso, pero también peligroso. Elena sabía que al testificar se exponía a la venganza del CJNG, que no dudaría en silenciarla para siempre. Después de varios días de testimonios a puerta cerrada, llegó el momento de enfrentar las consecuencias legales de sus propias acciones. Elena sabía que había cometido delitos graves, que había violado la ley y traicionado su juramento. Era consciente de que podía ser condenada a una pena de prisión, que su vida cambiaría para siempre. Pero estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos, a pagar el precio por sus errores. Sabía que no podía escapar de la justicia, que tarde o temprano tendría que rendir cuentas ante la sociedad. Elena se preparó para lo peor, con la esperanza de que su testimonio y su colaboración con la justicia pudieran atenuar su castigo. El peso de la confesión era enorme, pero también liberador. Elena sentía que al reconocer sus errores podía comenzar a sanar sus heridas y a reconstruir su vida. El juicio de Elena capturó la atención de todo el país. La opinión pública estaba dividida, polarizada entre la compasión y la indignación. Algunos la veían como una víctima, una madre desesperada que había sido obligada a tomar decisiones imposibles. Otros la consideraban una criminal, una jueza corrupta que había traicionado su juramento y violado la ley. Los medios de comunicación cubrían el juicio con intensidad, analizando cada detalle, entrevistando a expertos y recogiendo las opiniones de la gente. El juicio se convirtió en un circo mediático, un espectáculo que entretenía y dividía a la sociedad. La defensa de Elena se centró en la coacción. Su abogado argumentó que la jueza había actuado bajo una amenaza creíble, que su vida y la de su hijo estaban en peligro inminente. Presentó pruebas de las amenazas del CJNG, testimonios de personas que habían sido víctimas del cártel y análisis psicológicos que demostraban el estado de estrés y desesperación de Elena. El abogado intentó convencer al jurado de que la jueza no había actuado por codicia o malicia, sino por amor y por un instinto de supervivencia. Su objetivo era humanizar a Elena, mostrarla como una persona vulnerable y compasiva que había sido obligada a tomar decisiones imposibles. El juicio estuvo lleno de testimonios clave. Javier Bernal, el agente federal encubierto, declaró en favor de Elena, confirmando que la jueza había colaborado con la justicia y que había arriesgado su vida para exponer al CJNG. Describió su valentía, su inteligencia y su compromiso con la verdad.
Su testimonio fue crucial para demostrar la buena fe de Elena y para atenuar su responsabilidad penal. José Vargas, el hombre inocente que Elena había condenado, también testificó a su favor. A pesar de haber sido víctima de su injusticia, José reconoció que Elena había actuado bajo coacción y que lamentaba profundamente su error. Su testimonio fue conmovedor, un ejemplo de perdón y compasión que impactó al jurado. El juicio se convirtió en un debate moral sobre los límites de la justicia y el derecho a la autodefensa. Los fiscales argumentaban que Elena, como jueza, tenía la obligación de defender la ley, incluso si eso significaba poner en peligro su propia vida. Señalaban que no había excusa para la corrupción y que la jueza había traicionado la confianza del pueblo. Los defensores, por su parte, argumentaban que Elena había actuado en legítima defensa, que había hecho lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. Planteaban la pregunta de si era justo condenar a una persona que había sido víctima de una situación extrema y que había actuado bajo coacción. El jurado se enfrentó a un dilema moral complejo, que exigía una reflexión profunda y una decisión difícil. Tras semanas de testimonios y debates, llegó el momento del veredicto. El jurado se retiró a deliberar, incomunicado y bajo estricta vigilancia. La tensión era palpable, tanto dentro como fuera del juzgado. La opinión pública esperaba con impaciencia el resultado, consciente de que la decisión del jurado sentaría un precedente importante para casos similares. Elena, en la sala, esperaba con el corazón en la mano, consciente de que su destino estaba en manos de desconocidos. Después de horas de deliberación, el jurado regresó a la sala. El silencio era absoluto, roto solo por el latido de los corazones. El presidente del jurado, con voz solemne, anunció el veredicto. Elena, conteniendo la respiración, escuchó con atención cada palabra. El jurado había llegado a una decisión. ¿Sería declarada culpable o inocente? Su vida, su futuro, dependían de esa respuesta. El momento era crucial, determinante. La jueza, que había dictado tantas sentencias, se enfrentaba ahora a su propio juicio, a su propio destino. El veredicto estaba a punto de ser revelado, y el mundo entero contenía la respiración. El presidente del jurado carraspeó, ajustó sus lentes y con voz grave, pero clara, pronunció las palabras que definirían el destino de Elena. En el cargo 1, el jurado encuentra a la acusada, culpable. Un murmullo recorrió la sala. Elena cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la condena. Pero el presidente continuó, en el cargo 2, culpable. En el cargo 3, no culpable. Y así, uno a uno, fue desgranando el veredicto. Elena fue declarada culpable de algunos cargos, principalmente por manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia, pero fue absuelta de otros, como cohecho y asociación ilícita. El jurado había reconocido las circunstancias atenuantes, la coacción a la que había sido sometida y su colaboración con la justicia. La reacción al veredicto fue inmediata y diversa. En las redes sociales, se desató una tormenta de opiniones. Algunos celebraban la condena, considerándola justa y necesaria. Otros la criticaban, argumentando que Elena merecía una sentencia más dura. También había quienes la defendían, resaltando su valentía y su sacrificio. Los medios de comunicación, por su parte, analizaban el veredicto desde diferentes perspectivas, destacando la complejidad del caso y el dilema moral que planteaba. El juicio de Elena había dejado una profunda huella en la sociedad mexicana, generando un debate sobre la corrupción, la justicia y los límites de la ley. Días después, se dictó la sentencia. El juez, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y el testimonio de varios testigos, impuso a Elena una pena reducida. Fue condenada a 5 años de prisión, pero se le concedió el beneficio de la libertad condicional después de cumplir 2 años. Además, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida. Elena aceptó la sentencia con resignación. Sabía que había cometido errores graves, que había dañado la imagen del Poder Judicial y que debía pagar por sus actos.
Pero también sabía que había actuado por amor a su hijo y por un deseo de justicia. El impacto en Miguel fue profundo. El joven se sintió culpable por las acciones de su madre, por el sufrimiento que había causado a otras personas. Se preguntó si él era el responsable de todo lo que había sucedido, si su secuestro había desencadenado una serie de eventos trágicos. Sin embargo, también amaba y admiraba a su madre. Reconocía su valentía, su sacrificio y su determinación para protegerlo. La visitaba en prisión con frecuencia, la apoyaba incondicionalmente y le brindaba todo su cariño. Miguel se propuso honrar el sacrificio de su madre, convirtiéndose en un hombre de bien y luchando por la justicia. Elena y Carlos intentaron reconstruir su relación después de la tormenta. La confianza había sido dañada, las heridas eran profundas, pero el amor seguía presente. Reconocieron que habían cometido errores, que habían descuidado su matrimonio y que debían trabajar juntos para superar las dificultades. Con terapia y mucha paciencia, lograron reconstruir su vínculo, fortaleciendo su comunicación y recuperando la confianza mutua. Carlos perdonó a Elena por sus mentiras y por sus acciones, comprendiendo el sufrimiento que había experimentado. Elena, por su parte, agradeció el apoyo de Carlos y se comprometió a ser una mejor esposa y una mejor madre. Desde otra perspectiva, Elena se comprometió a luchar contra la corrupción y a defender la justicia. Durante su tiempo en prisión, estudió Derecho y se preparó para trabajar en organizaciones no gubernamentales. Al salir en libertad condicional, se unió a una ONG que luchaba contra la corrupción en el sistema judicial, brindando apoyo a las víctimas y denunciando las irregularidades. Elena encontró un nuevo propósito en su vida, convirtiéndose en una defensora de los derechos humanos y en una voz para los que no tenían voz. Su historia inspiró a otros a denunciar la corrupción y a luchar por un México más justo y transparente. El veredicto había cerrado un capítulo oscuro en su vida, pero también había abierto un nuevo camino, un camino de esperanza y redención. Tras su salida de prisión, Elena no se recluyó en el silencio ni se dejó vencer por el estigma. En lugar de ello, se unió con fervor a una organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción enquistada en el sistema judicial mexicano. Su experiencia, tan dolorosa como reveladora, la convirtió en una figura clave para entender las entrañas de un problema que socavaba la confianza ciudadana en las instituciones. No se trataba solo de denunciar los casos de corrupción, sino de ofrecer apoyo a las víctimas, esas personas silenciadas y olvidadas por un sistema que, en lugar de protegerlos, los había desamparado. Elena volcó su energía en ayudar a otras personas que, como José Vargas, habían sido víctimas de la corrupción y el crimen organizado. Escuchaba sus historias, les brindaba asesoría legal y los acompañaba en el tortuoso camino de la búsqueda de justicia. Entendía su dolor, su frustración y su desesperanza. Sabía que no podía borrar el pasado, pero sí podía ayudar a construir un futuro mejor para ellos y para sus familias. Su trabajo era arduo y a menudo frustrante, pero la satisfacción de ver a una víctima recuperar su dignidad y su esperanza era su mayor recompensa. Elena se convirtió en una oradora solicitada en conferencias y foros sobre corrupción y derechos humanos. Compartía su historia con valentía y honestidad, sin ocultar sus errores ni minimizar sus responsabilidades. Hablaba de la presión, del miedo, del dilema moral que la había llevado a tomar decisiones que jamás imaginó posibles. Pero también hablaba de la esperanza, de la redención y de la importancia de luchar contra la corrupción para construir un México más justo y transparente. Sus testimonios eran impactantes, conmovedores y profundamente inspiradores. Su voz, antes silenciada por el miedo, resonaba ahora con fuerza y determinación. Su activismo la llevó a abogar por una reforma judicial profunda, que fortaleciera la independencia y la transparencia del sistema. Propuso medidas concretas para prevenir la corrupción, como la creación de un órgano independiente de control judicial, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y la protección de los jueces honestos y valientes. Luchó por garantizar el acceso a la justicia para todos, especialmente para los más vulnerables.
Su objetivo era construir un sistema judicial que fuera justo, imparcial y eficiente, un sistema que protegiera los derechos de todos los ciudadanos y que castigara a los corruptos. Elena encontró un nuevo propósito en su vida. Ya no era solo una jueza, sino una activista, una defensora de los derechos humanos, una voz para los que no tenían voz. Se dedicó a luchar por la justicia y a proteger a los inocentes, utilizando su experiencia y su conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Su pasado, lejos de ser un lastre, se convirtió en su mayor fortaleza. Sabía que su camino no sería fácil, que enfrentaría obstáculos y desafíos. Pero estaba dispuesta a seguir adelante, con la convicción de que la lucha por la justicia valía la pena. Su historia era un ejemplo de resiliencia, de superación y de esperanza. Elena, la jueza que había condenado inocentes, se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la injusticia. Su nuevo propósito la llenaba de energía y la impulsaba a seguir adelante, a pesar de los riesgos y las dificultades. Elena se sentía orgullosa de su trabajo, pero también era consciente de que la lucha contra la corrupción era una tarea que nunca terminaba. Sabía que el sistema judicial seguía siendo vulnerable a la influencia del crimen organizado y que era necesario seguir trabajando para fortalecer su independencia y su transparencia. Estaba decidida a no rendirse, a seguir luchando hasta el final, hasta ver un México más justo y equitativo. La ex jueza había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía utilizar su experiencia para hacer el bien y para ayudar a los demás. Su vida, antes marcada por la oscuridad y la desesperación, se había iluminado con una nueva esperanza, una esperanza que la impulsaba a seguir adelante, a pesar de los obstáculos y los desafíos. Elena había encontrado la redención en la lucha por la justicia. El legado de Elena comenzó a tomar forma, no solo en los tribunales, sino en las conciencias de la gente. Su historia, contada una y otra vez, se convirtió en un catalizador para el cambio. Otros jueces, abogados y ciudadanos comenzaron a denunciar la corrupción y a exigir transparencia en el sistema judicial. El miedo, que antes los paralizaba, comenzó a disiparse ante el ejemplo de valentía de Elena. Sabían que no estaban solos, que había una comunidad dispuesta a apoyarlos y a protegerlos. La semilla de la rebelión contra la injusticia había sido plantada, y comenzaba a germinar en los corazones de los mexicanos. Algunas reformas se implementaron en el sistema judicial, aunque de manera tímida y gradual. Se crearon nuevos mecanismos de control interno, se fortalecieron las unidades de investigación anticorrupción y se promovió la capacitación de los jueces en materia de ética y transparencia. Sin embargo, la resistencia al cambio era fuerte. Muchos jueces y funcionarios corruptos se aferraban a sus privilegios, utilizando su poder e influencia para sabotear las reformas y mantener el status quo. La lucha contra la corrupción era una batalla constante, una guerra sin cuartel entre las fuerzas del bien y del mal. A pesar de las reformas y los avances, Elena seguía recibiendo amenazas del CJNG. El cártel, aunque debilitado, no había sido desmantelado por completo. Sus remanentes seguían operando en la clandestinidad, buscando venganza contra aquellos que los habían traicionado. Elena vivía bajo protección policial las 24 horas del día, consciente de que su vida corría peligro. Pero no se dejaba intimidar. Sabía que el miedo era el arma más poderosa del cártel, y no estaba dispuesta a ceder ante él. Su compromiso con la justicia era más fuerte que el temor a la muerte. La resiliencia de Elena era admirable. A pesar de haber perdido su carrera, su reputación y su libertad, se mantenía firme en su compromiso de luchar por un México mejor. No se lamentaba de su pasado, ni se dejaba vencer por la adversidad. Utilizaba su experiencia para inspirar a otros y para promover el cambio social. Era un ejemplo de fortaleza, de perseverancia y de esperanza. Su historia demostraba que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiar el camino. Elena se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que luchaban contra la corrupción y la injusticia. Elena se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia contra la corrupción.
Su historia inspiró a miles de personas a denunciar los abusos, a exigir transparencia y a luchar por un México más justo y equitativo. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad, de honestidad y de compromiso con la verdad. Su legado trascendió las fronteras de su país, convirtiéndose en un ejemplo para aquellos que luchaban contra la corrupción en todo el mundo. Elena demostró que una sola persona, con valentía y determinación, podía marcar la diferencia y cambiar el curso de la historia. En cada conferencia, en cada testimonio, en cada entrevista, Elena transmitía un mensaje de esperanza: la corrupción puede ser derrotada. La justicia puede prevalecer. El futuro de México está en nuestras manos. Sus palabras resonaban en los corazones de la gente, inspirando a la acción y motivando a la participación ciudadana. Elena se había convertido en la voz de los sin voz, en la defensora de los indefensos, en la esperanza de un México mejor. Su historia demostraba que incluso después de caer en lo más profundo de la oscuridad, siempre es posible levantarse, redimirse y encontrar un nuevo propósito en la vida. Elena, la ex jueza que había condenado inocentes, se había convertido en un ejemplo a seguir, en un faro de luz en medio de la oscuridad. Y su legado perduraría para siempre en la memoria de aquellos que luchaban por un mundo más justo y equitativo. Su valor inspiraría a generaciones venideras. A pesar de la sombra que siempre la acompañaría, Miguel logró construir una vida normal, lejos del terror y la violencia del pasado. Con el apoyo incondicional de su padre, se graduó de la universidad y encontró un trabajo estable. Formó una familia, tuvo hijos y les inculcó valores de honestidad y justicia. Nunca olvidó el sacrificio de su madre, ni el sufrimiento que había padecido durante su secuestro. Pero se negó a ser definido por el trauma. Se esforzó por vivir una vida plena y feliz, honrando la memoria de su madre y luchando por un mundo mejor para sus hijos. Miguel se convirtió en un ejemplo de superación, demostrando que incluso después de haber vivido una experiencia traumática, es posible reconstruir la vida y encontrar la felicidad. Elena, por su parte, encontró la paz interior al perdonarse a sí misma por sus errores. Reconoció que había tomado decisiones equivocadas, que había dañado a otras personas y que había traicionado sus propios principios. Pero también comprendió que había actuado bajo una presión extrema, que había sido víctima de una situación desesperada y que había hecho lo que creía correcto para proteger a su hijo. Con el tiempo, logró perdonarse a sí misma y a los demás, liberándose del peso de la culpa y el remordimiento. El perdón fue un proceso largo y difícil, pero fue fundamental para su sanación y para su crecimiento personal. Elena comprendió que el pasado no podía ser cambiado, pero que sí podía aprender de él y construir un futuro mejor. A pesar de la oscuridad que había experimentado, Elena nunca perdió la esperanza de que un día México pudiera superar la corrupción y la violencia. Sabía que el camino era largo y difícil, pero confiaba en la capacidad de su pueblo para unirse y luchar por un futuro mejor. Creía en la importancia de la educación, de la transparencia y de la participación ciudadana para construir una sociedad más justa y equitativa. Se mantenía optimista, inspirando a otros a no rendirse y a seguir luchando por sus sueños. Elena se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que incluso después de haber tocado fondo, siempre es posible levantarse y seguir adelante. Con el paso de los años, Elena reflexionó sobre su experiencia y las lecciones que había aprendido. Comprendió que la justicia no siempre es perfecta, que el sistema judicial puede ser corrupto y que las personas pueden ser manipuladas y amenazadas. Pero también aprendió que la valentía, la honestidad y la perseverancia son fundamentales para luchar contra la injusticia y construir un mundo mejor. Reflexionó sobre la importancia de tomar decisiones éticas, incluso en situaciones difíciles, y de no ceder ante la presión ni el miedo. Aprendió que el amor, la familia y la amistad son los pilares fundamentales de la vida, y que vale la pena luchar por protegerlos. Elena utilizó sus reflexiones para guiar su trabajo y para inspirar a otros a seguir sus pasos. Para terminar, Elena compartió un mensaje de esperanza y aliento para aquellos que luchan contra la adversidad.
Les dijo que no se rindieran, que siguieran luchando por sus sueños y que confiaran en su capacidad para superar los obstáculos. Les recordó que no están solos, que hay personas dispuestas a apoyarlos y a ayudarlos. Les instó a no perder la fe, a mantener la esperanza y a creer en un futuro mejor. Elena transmitió un mensaje de valentía, de perseverancia y de optimismo. Sus palabras inspiraron a muchos a seguir adelante, a no dejarse vencer por la desesperación y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Elena, la ex jueza que había condenado inocentes, se había convertido en un símbolo de esperanza y redención. Su historia demostraba que incluso después de haber cometido errores graves, siempre es posible encontrar un nuevo camino y construir un futuro mejor. El CJNG, golpeado duramente por las acciones de Elena y otros agentes de la ley, nunca volvió a ser el mismo. Sus líderes fueron encarcelados, sus bienes confiscados y su poder se desvaneció. Sin embargo, la amenaza del crimen organizado persistía en México. Otros cárteles surgieron para ocupar su lugar, la corrupción continuó infiltrándose en las instituciones y la violencia siguió siendo una realidad cotidiana para muchos. La lucha contra el crimen organizado era una batalla constante, una guerra sin fin que exigía la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Elena, desde su posición como activista y defensora de los derechos humanos, siguió luchando contra la corrupción y la injusticia. Trabajó incansablemente para fortalecer las instituciones, promover la transparencia y empoderar a las comunidades. Su historia inspiró a muchos a unirse a la lucha, a denunciar los abusos y a exigir un México mejor. La ex jueza se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que creían en un futuro diferente, un futuro donde la justicia prevaleciera y la corrupción fuera erradicada. El sacrificio de Elena y su valentía para proteger a su hijo y luchar contra la corrupción, a pesar de las consecuencias, resonaron en el corazón de muchos mexicanos. Su historia demostró que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la fuerza para hacer lo correcto. Que el amor, la honestidad y la perseverancia pueden vencer al miedo y la desesperación. Que una sola persona puede marcar la diferencia y cambiar el curso de la historia. La ex jueza se convirtió en un ejemplo a seguir, una inspiración para aquellos que luchaban por un México más justo y equitativo. La fragilidad de la justicia y la importancia de la integridad fueron lecciones aprendidas a través de la dura experiencia de Elena. Comprendió que el sistema judicial no era infalible, que podía ser corrompido y manipulado. Pero también aprendió que la integridad era fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones y para garantizar que la justicia se aplicara de manera imparcial y equitativa. Elena dedicó su vida a promover la integridad en el sistema judicial, a denunciar la corrupción y a proteger a los jueces honestos y valientes. Hoy, la historia de Elena sirve como un llamado a la acción para que los espectadores se involucren en la lucha contra la corrupción y la injusticia en sus propias comunidades. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el crimen organizado y la corrupción socavan nuestras instituciones y amenazan nuestro futuro. Debemos alzar nuestras voces, denunciar los abusos y exigir transparencia y rendición de cuentas. Debemos apoyar a las organizaciones que luchan contra la corrupción y a los líderes honestos y valientes que trabajan para construir un México mejor. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo historias impactantes como la de Elena. Historias de valentía, de sacrificio y de esperanza. Historias que nos inspiran a luchar por un mundo más justo y equitativo. Y si te ha gustado este video, te invitamos a ver nuestro video relacionado sobre la lucha contra el crimen organizado en México. Un video que te dará una visión más amplia de este problema y te mostrará cómo puedes involucrarte en la solución. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar la historia de Elena. Y gracias por unirte a la lucha contra la corrupción y la injusticia. Juntos, podemos construir un México mejor, un México donde la justicia prevalezca y la esperanza florezca.